La retransmission de la deuxième foire mondiale écotouristique et de production en République dominicaine sur RPTV est placée sous le haut patronage de Caribbean Infused Catering Company au Texas, qui cuisinait les meilleurs plats haïtiens et caribéens pour votre dégustation. Bon manger délivré à domicile ou Catering Services, manger en gros pour toute occasion. Caribbean Infused Catering Company, 4907 Wild Holly Inn, suite 1012 Arlington au Texas. Téléphone 817 642 7535. Haïtienne en Texas a bien mangé. Ce reportage est aussi placé sous le haut patronage de Family Legacy Management à New Jersey, qui offre assurance vie, retirement services, investment, serrer l'argent pour collège Petit-Tout à toute qualité service financier. 981 2nd Street, deuxième étage, South Orange, New Jersey. Téléphone 732 801 48 76 ou encore 973 761 47 74. RPTV en direct de la République dominicaine avec notre envoyé spécial Rochely Desgranges. Bonsoir vous nous tous amis téléspectateurs fidèles de Roupi Production TV et Télébo. Nous comptons avec vous une autre fois pour nous présenter ou pour nous faire suivre la deuxième foire mondiale qui a déroulé en République dominicaine, précisément à Jarabacoa, La Vega, province de République dominicaine. Nous annonçons dans plusieurs flashs. Événement là, il correspond avec pas mal de conférences toute la journée. Hier, après une conférence, il y a plusieurs secteurs qui ont même participé dans la deuxième foire mondiale écotouristique et de production. Ils ont organisé une table sectorielle, une table de concertation. Côté en pile, représentant associations, organisations qui ont œuvré dans le domaine tourisme en Haïti, ils ont présenté perspectives. On a suivre comment ça t'a déroulé. D'abord, je suis ingénieur agronome. Je suis ingénieur agronome. Je suis membre de la Fonda. Nous sommes membres de la Fonda. Et c'est avec un grand plaisir. Est-ce qu'on goûte votre histoire? Je suis avec vous. Merci. Mais plus important, je suis venu ici. Est-ce que vous venez représenter Haïti. Et para représenter Haïti. Avec sa gloire entière. Con su gloria de antepasado. Et ses problèmes d'aujourd'hui. Et sus problemas de hoy. Comme vous le savez, como usted sabe, nous avons beaucoup de problèmes sur la frontière. Tenemos muchos problemas a nivel fronterizo. Et pour répéter ce que nous savons déjà, para repetir lo que usted sabe ya, la République d'Haïti, la República de Haití et la République et la República Dominicana existent, condamnés à exister. Y tienen que vivir se sentir orgullosos para compartir esta misma historia. C'est pourquoi dans cette festivité, en esta festividad, nous voulons comprendre nosotros queremos entender les autres, a los demás, et partager nos problèmes, y compartir con nuestros problemas, et solutionner certaines choses, buscar como soluciones para ciertas cosas, et aussi vos coopérations, y buscar también su cooperación, vos expériences, aprovechar de sus experiencias dans la gestion de l'eau, en la gestión del agua, de l'électricité, et de la electricidad, et de ensemble de travailler sur la frontière, y juntamente podríamos transformar esta frontera pour qu'il y ait moins de tension, para que tengamos menos tensión, pour que les Haïtiens porque haitianos et les Dominicains y dominicanos peuvent vivre pueden vivir en frères et sœurs. como hermanos y hermanas. Merci. Gracias. Madame ATP. Qui travaille pour faire la promotion touristique d'Haïti. Para hacer la promoción turística en Haití. Et aussi le développement du tourisme. Y también como el desarrollo del turismo. Comme l'alternative. Como la alternativa. Le développement économique para d'Haïti. desarrollo como económico de Haïti. En fait, aujourd'hui, hoy día, participer à ce grand événement participer a esta mesa de negocio révèle plusieurs importances pour nous. Reviste para mí muchas importancias. Essayer de tisser des liens et tratar como vincular como nexos avec les pays de la Caraïbe, con los países del Caribe, spécialement avec la République dominicaine. Con la República Dominicana. Nous considérons Nosotros consideramos la République dominicaine et la République d'Haïti, la República Dominicana y la República de Haití, comme deux ailes, como dos alas de même oiseau. De un mismo ave. Et quand l'autre fonctionne mal, et cuando una ala funciona mal,
Et ça dérange Eso molesta mucho. l'oiseau de prendre son envol. El ave no podía tomar en vuelo, ¿no? Su vuelo. De ce fait, Y por eso, au point de vue de promotion touristique et l'histoire, desde el punto de vista de promoción turística y de la historia, nous voulons travailler en parfaite nosotros collaboration manifestamos el interés para trabajar como perfectamente en colaboración con la República Dominicana. surtout avec les organisations socio-culturelles Y más que todo con las organizaciones sociales culturales de la République de la República Dominicaine, Dominicana, spécialement especialmente et la Fondation Sensia con la IAT Fundación Ciencia y Arte, qui fait un travail colossal que está haciendo un trabajo extraordinario au niveau a culturel nivel cultural et écotouristique. y ecoturístico. Et pour finir, Y para terminar, nous aimerions me voir gustaría ver que cet événement que este evento traduit traduzca le point de départ el punto de salida, de de la partida promotion de de la l'histoire promoción de la précolombienne historia precolombiana de l'Amérique de la América sur la terre d'Haïti en Haití, qui contient que tiene la République dominicaine la República Dominicana et la République y d'Haïti. la República de Haití. Parce que au point de vue historique, Porque desde el punto de vista histórico, Haïti et la République dominicaine Haití y República Dominicana pourraient devenir podrían llegar a ser la première destination el touristique primer destino turístico monde. del mundo. Merci. Gracias. Je réponds au nom de Marie-Louise Emilien. Mi nombre es Marie-Louise Emilien. Je suis membre fondateur de la FONTA Je suis miembro fundador de la Fonda, et également de CEPAP. igualmente de CEPAP, Mais aujourd'hui, mais hoy día je vais vous parler un peu de la FONTA. voy a hablar acerca de la Fonda. La FONTA est une institution La Fonda es una institución qui travaille que trabaja, à promouvoir que apunta como para promover le tourisme alternatif, el turismo alternativo, à encadrer les paysans dans le milieu rural, está haciendo un programa de asesoramiento al beneficio de los campesinos en el medio rural à faire découvrir les sites, y para descubrir como los sitios écotouristiques, naturales, ecoturísticos, à aider à les aménager y para ordenar como este sitio, et este sitio, à faire la promotion, en gros, à faire la promotion de ce que nous avons haciendo la promoción de lo que nosotros tenemos comme patrimoine como naturel, patrimonios naturales, culturel culturales et historique. Voilà. Et historique. Para que esos proyectos con experiencia que tienen los distinguidos miembros de esta mesa, para que ese proyecto no sucumba por falta de recursos, por falta de capacitación, por falta de tecnología, por falta de una sinergia que se pueda producir con otras instituciones nacionales e internacionales. Y no importa el tamaño de la institución, puede ser una microempresa, puede ser una gran empresa, puede ser una institución municipal, puede ser una institución de carácter ecológico, puede ser un dueño de hotel, puede ser una comunidad que tenga un proyecto ecoturístico. No importa la naturaleza, porque en definitiva, si todos nos unimos, vamos a caminar mejor, los proyectos van a tener un mayor alcance. Entonces, la metodología, en primer lugar, agradecer a la UERS por habernos facilitado su espacio, para que en este sagrado espacio, porque este es un sagrado espacio, porque yo digo sagrado porque todo el que se ocupa de las poblaciones marginadas de un país, para mí es una institución sagrada, eso no se puede tocar, eso hay que defenderlo y hay que desarrollarlo en la medida que podamos hacerlo, y vamos a trabajar todos para que la UERS continúe desarrollando esos programas tan hermosos que tiene de electrificación a las zonas más apartadas de nuestro país, que no son apartadas nada, porque nosotros no tenemos zonas apartadas. Todas las zonas son parte de la República Dominicana, porque esa forma de hablar de que vive en la frontera, que vive en el este, no somos el mismo territorio, y somos los mismos dominicanos, las mismas dominicanas. Entonces,
Aquí en el día de hoy tenemos varios países. Tenemos a Guadalupe, tenemos a Alemania, tenemos Italia, tenemos a Haití y tenemos la República Dominicana. Estamos hablando de 5 países. 5 países que de una manera u otra hemos estado cooperando a través de los tiempos, pero que ahora necesitamos una cooperación con mucho más nivel, mucho más continuidad, que no sea una cooperación puntual. Tenemos que lograr una cooperación permanente. Entonces, la metodología es una autopresentación en esta etapa, que es la primera etapa de la mesa de negocio, la mesa, ¿verdad? Sí, la rueda de negocio. Una autopresentación de cada uno. Después, ¿qué hace la institución a la que pertenece, la empresa, el proyecto? En tercer lugar, ¿qué proyecto tiene por delante? ¿Cuáles son sus dificultades? ¿Cuáles son sus logros? ¿Qué requeriría para fortalecer ese tipo de proyectos? ¿Y en qué podemos cooperar? Porque todos podemos cooperar. De una manera u otra podemos cooperar. Porque a veces hasta para difundir, el que difunde está cooperando. Por ejemplo, esta feria, uno de sus objetivos es difundir el conocimiento, difundir los proyectos, articular la solidaridad de los pueblos. Esas son cosas que son importantísimas, porque nos permiten a nosotros estrechar nexos para desarrollar proyectos duraderos. Entonces vamos a comenzar de inmediato. Yo creo que ya he hablado demasiado. Y vamos entonces a comenzar por mi lado izquierdo, así vamos, y después vamos. Muchas gracias. En primer lugar, darle la bienvenida a todos al stand de la unidad de electrificación. La retransmission de la deuxième foire mondiale écotouristique et de production en République dominicaine sur RPTV est placée sous le haut patronage de Caribbean Infused Catering Company au Texas, qui cuisinait les meilleurs plats haïtiens et caribéens pour votre dégustation. Bon manger délivré à domicile ou Catering Services, manger en gros pour toute occasion. Caribbean Infused Catering Company, 4907 Wild Holly Inn, suite 1012 Arlington au Texas. Téléphone 817 642 7535. Haïtienne en Texas a bien mangé. Ce reportage est aussi placé sous le haut patronage de Family Legacy Management à New Jersey, qui offre assurance vie, retirement services, investment, serrer l'agent pour collège Petitou, à toute qualité service financier. 981 2nd Street, 2e étage, South Orange, New Jersey. Téléphone 732 801 48 76 ou encore 973 761 47 74. RPTV en direct de la République dominicaine avec notre envoyé spécial Rochely Desgranges.